Alianza After Hours. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Aquí estamos de nuevo en nuestra reunión semanal, ¿no? Imperdible del podcast de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión de Alianza. Y hoy estamos a dúo, vamos a hacer un dúo con Richie, Ricardo Pérez, nuestro vicepresidente de inversiones. Richie, ¿cómo anda? Bien, Felipe, pues ya una semana para que se acabe octubre y ya cuando se acabe octubre pues ya finalizó prácticamente el año. Nos va a tocar empezar a hablar ya de lo que vemos en el 2026 y por eso acá más adelante les tenemos una sorpresa. Sí, exactamente. Bueno, ayer nos vimos, Richie, que no nos habíamos visto hace un rato, en nuestro evento de fin de año que se llama, en este caso le pusimos la luz al final del túnel. Hay una buena discusión acerca de por qué el nombre. Eh, Estuvimos Ricardo Pérez, estuve yo, estuvo Roberto Steiner, es codirector del Banco de la República, Thierry Weiss, un famoso columnista, ¿no? Analista bien agudo político. Entonces estuvo muy chévere, Richie. La pasamos bien, fue mucha gente. Y para ustedes tenemos el video, tenemos el link que lo vamos a poner aquí mismo en este podcast para que ustedes se sienten a ver otras opiniones, ¿no? Y otros de gente que nosotros admiramos y salió muy chévere, ¿no, Richie? Sí, sí. La posibilidad de acceder a este evento organizado por Alianza en la ciudad de Bogotá el día 23 de octubre en el Hotel Marriott, donde Felipe hubo lleno total, creo que 600 personas. Creo que pues mucho problema con los parqueaderos a la entrada y a la salida. Y se conectaron también por streaming, alcanza a ver como 6.000, un número impresionante. Entonces, lo interesante de esto es que van a entender bien por qué a Felipe le interesa tanto el DXY y el oro. Primero. Otra vez. Segundo, porque muy interesante escuchar a un excodirector del banco para entender por qué el banco no ha bajado la tasa. Tercero, entender a Thierry Weiss, que además de ser un excelente columnista en el diario El Tiempo, es un empresario, es decir, vive en carne propia lo que es el hacer empresa, sacarla adelante y pagar impuestos, pues nos da una visión del tema político. Entonces, interesante porque hoy Felipe es el podcast número 76, pero las personas que nos siguen van a ver el podcast número 77 especial, que va a ser este, para que puedan verlo también desde Spotify y YouTube. Tal cual, y este evento lo vamos a repetir en las ciudades principales, ¿no? Para la gente que sea cerca de Alianza, que sean nuestros clientes y estén interesados en ir, bueno, ahí ya está bastante avanzada toda esa invitación, pero pregunten de pronto hay algo de espacio. Bueno, Richie, y por eso mismo, hoy nos vamos a ir con un podcast liviano. Vamos a intentar hacerlo. Un Y yo sé que short podcast. sí, yo sé Sí. que a usted, yo digo vamos a intentar, pero el que le cuesta es a mí, porque yo hablo mucho, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de que sea algo liviano para que tengan tiempo de ver la otra presentación, nuestro evento de fin de año que estuvo bien, bien interesante. Entonces arranco de una vez. Hubo tres noticias interesantísimas durante la semana. Dos buenas y una que fue mala, pero se neutralizó durante la semana. Las dos buenas, y aquí por supuesto siempre decimos buenas, ¿para qué? Para la lectura de mercado, ¿no? No nos metemos en la interpretación política ni en los gustos políticos de las personas. Entonces tuvimos estos resultados de las elecciones de los consejos de juventudes, en donde la distribución de votos fue impresionante, algo para mí absolutamente inesperado. Al que le quiera dar una lectura súper profunda, que Richie lo va a hacer ahora, y esté sesgado a que hay un cambio político, pues esto lo va a recontraconvencer. Eh, También tuvimos al final de la semana el dato de inflación de Estados Unidos que salió bueno, ayudó a los mercados, salió un poquito por debajo de lo esperado, sí es una inflación alta, pero bueno, ahí generó un rally adicional en las acciones al final de la semana, después de que la semana arrancó relativamente estable, pero pues con esas turbulencias de Donald Trump por ahí poniendo trinos de aranceles altísimos para China y después al final de la semana que igual se van a reunir a finales de mes Jinping, el líder chino con Donald Trump, entonces uno asume que algo van a anunciar positivo, entonces eso se terminó calmando y las acciones terminaron muy fuertes. Y la otra noticia que fue negativa fue toda la que vivimos, porque uno hace todo un podcast muy contento para que ustedes tengan toda la información y el domingo
Tenemos este amague de guerra mundial C, en donde Colombia entra o tiene la posibilidad de entrar de lleno a la guerra arancelaria. Y eso generó muchísima volatilidad el lunes, y a medida que se fue como aclarando hacia dónde podían ser las sanciones y hacia dónde no, lo importante es que no ataquen a lo económico, los mercados se recuperaron bastante bien, pero generó pues toda la volatilidad de la semana. En vaso tapado tuvimos el ICE, acuérdense de esa como estimación de cómo va el tema eh, de la demanda, del crecimiento en el país, y salió bajito, pero se contrasta con el otro que salió muy alto, y entonces al final, ¿qué pasa con la economía? Está creciendo igual. Sorprende, lo mencionábamos con Carlos, que hoy no está en el podcast, lo mencionábamos un poco, sorprende la volatilidad como para los que tienen, ¿no? Esas teorías de conspiración, pues nosotros no estamos acostumbrados a que un ICE, o sea, el ICE puede salir el 2 y después 2,5 y después 1,8 y uno miércoles, ¿para dónde apuntamos? Porque eso nos va a ayudar a estimar el crecimiento del trimestre con esos datos mensuales, pero no es normal tener 4 y después 2, pero bueno, puede ser temas estadísticos puntuales, pero fue raro, el caso es que la economía sigue creciendo a la misma velocidad. Y al final, este tema de pronto una reforma de la constituyente, que no, pues para nosotros no es más que un globo del globo del globo, este sí sería como el último, no sé, yo nunca voy a decir el último globo, que de pronto hay otro, pero pues es cada vez es una cosa que no tiene absolutamente soporte para poder avanzar. Entonces, bueno, voy a mostrarles un poquito del tema global, en donde el dato de inflación de Estados Unidos, como les decía, salió un poco por debajo de lo esperado. Igual subió, la inflación siguió subiendo, o sea, el impacto de los aranceles continúa, así que esto no es una noticia extremadamente positiva, pero el mercado esperaba que subiera más. Así que tres, yo siempre digo como desde el punto de vista de Pambelé, ¿no? Que es mejor ser rico que ser pobre, tres es mejor que 3,1. Entonces el dato salió en tres y los mercados celebraron, más que todo el mercado de acciones. Los otros mercados están todavía dudándolo. Y no podemos conocer el índice al productor que a mí me interesa más, porque el índice al productor, esa línea azul, fue la que tuvo, el que tuvo todo ese choque de fin de 24 y comienzo de 25, y yo creo que se ha ido trasladando, igualito que en Colombia, se ha ido trasladando poco a poco al IPC. Entonces uno necesita que esa línea azul le eche para abajo con ganas, que es el IPP, para los precios para el productor, para que podamos ver que esta línea roja comience a controlarse. Y recuerden, pues esta es como no es la variable que está viendo el mercado ahorita, el mercado está más obsesionado con el desempleo, pero para nosotros es la variable que puede permitir obsesionarse con el desempleo. ¿Y qué pasó con los mercados? Entonces, pues tuvimos un cierre de acciones en Estados Unidos súper fuerte. Si quiere, a la derecha arriba ustedes ven el Standard Poor's 500 en nuevos máximos, muy dinámico. Todos los mercados se recuperaron, pero el que hizo nuevos máximos fue el Standard Poor's, no los emergentes, porque se dio todo en un contexto de dólar fuerte. El dólar, que es el de abajo, el de XY, sigue sostenido. Fuerte es como menos débil, ¿no? No es una palabra, no podemos decir que el dólar esté fuerte, pero pues dejó de caer, llegó a 96 y ya está bordeando los 99. Entonces, por supuesto, el de X ya ha estado muy estable de los últimos 3 meses, que se ha reflejado esa estabilidad en Latinoamérica, pero menos. O sea, Latinoamérica sigue muy, muy fuerte y ha parado porque el de XY para y pues porque manda, pero no con muchas ganas. El dólar en la región quiere seguir bajando, y esto es una de esas cosas, esas distinciones tan interesantes de que nosotros le hagamos caso al de XY siempre, pero a veces le hagamos caso en exceso, y normalmente es en exceso para los dos lados. Normalmente cuando las cosas van mal nosotros estamos peor, cuando las cosas van bien la percepción es que vamos a estar mucho mejor, y eso es lo que está viviendo el mercado. Por el lado de los tesoros, que uno hubiera esperado que de pronto los compraran con más ganas, todavía no. Ese dato de inflación sigue siendo como en la mitad, como, ¿no? Como ni muy frío ni muy caliente. Se necesita que la inflación comience a bajar. Los tesoros están al borde del abismo, al borde de pronto bajar con ganas. Depende si bajan porque la inflación está bajita, pues buenísimo, porque todo celebra. Pero si bajan por aversión al riesgo, entonces a las acciones no les va bien. Ahí depende de la razón que termine detonando una caída de los tesoros de 10 años ya full por debajo del 4, digamos, con convicción, que no ha sucedido y no sucedió esta semana. Y finalmente el petróleo, que está haciendo un piso bonito, claro. Yo tengo mi sesgo del petróleo porque eh, yo creo que ahí hay gran parte de la salsa secreta de las cosas que pasan en el resto del mundo. Una de las razones por la que la economía gringa sigue aguantando, pues, el deterioro de tasa de desempleo, eh, creo yo es porque no ha tenido problemas con la inflación serios, y gran parte de eso es porque el petróleo está en mínimos frente a ¿no? Frente a una gama de materias primas que están
no disparadas 20%, disparadas por uno, por dos, por tres, desde el oro hasta el café, pasando por otros metales. Hay mucho dinamismo, pero no en los combustibles están quietos. Entonces, mientras estén quietos, yo creo que la economía se puede dar muchos lujos. El día que el petróleo rebote, y no estoy diciéndoles, vea, no es mucho más de 80 o 90, vamos a tener un problema inflacionario. Y 80 y 90 es petróleo de julio. Entonces, como que no quiero contarles la parte positiva y la negativa de una vez, pero si el petróleo rebota va a estar bueno y los emergentes van a hacer una fiesta arriba de 80 o de 90 o cercano a 80 90, uno ya por efectos base dice miércoles cuando llegue mayo o incluso cuando llegue marzo, en términos de efecto base el petróleo va a comenzar a darle duro a los combustibles y eso es para tener en cuenta que si entramos en una fiesta ahorita los próximos 6 meses, este es este es el último que llega a la fiesta, pero es que es el tipo más cansón de la fiesta y ya cuando se embala, se tira a la fiesta. Entonces, uno quiere que se divierta, pero cuando llega, digamos, se pasa de copas y es el que trae inflación. Pero por ahora, un buen rebote en esa base del 60 que ayudó un poquito también a la dinámica de Ecopetrol, ¿no? Que estaba sufriendo mucho. Y para el lado latinoamericano, se recuperaron todas las bolsas, digamos, a la izquierda ustedes ven Colombia haciendo nuevos máximos, pero también muy bien las acciones brasileras y mexicanas, ahí creo que no es el EM, el mexicano es el WW, pero bueno, en general una dinámica muy buena. Y Richie, buenas noticias. Chile se comenzó a levantar más de lo que iba. Chile va muy bien. O sea, la bolsa chilena va tan bien como la colombiana. O sea, no tan bien, pero muy bien y mejor que las otras. Pero habíamos tenido el tema de que la moneda chilena no quería reaccionar. Y en la derecha ustedes ven las monedas que también les fue bien. Las monedas se estabilizaron y ustedes ven las monedas latinoamericanas como más cerquita al piso que el mismo de XY. Por eso les digo, Latinoamérica está de moda o está apenas comenzando a ponerse de moda. Em, y ahora Chile se unió, Chile superando mínimos de los últimos 2 meses, y esto es muy importante porque acuérdense, en gran parte de nuestra teoría de vamos a estar a final de año discutiendo los 3.800 3.900, uno de esos ganchos era por allá van a llegar las elecciones chilenas y van a contener mucho, van a generar mucho apetito y eso todavía no ha llegado. Ni siquiera ha habido apetito en Chile, entonces cómo Chile nos va a afectar a nosotros positivamente, no lo ha habido. Entonces bien interesante porque faltan 2 semanas para las elecciones en Chile. Entonces bueno, esa fue la foto, Richie, general que tuvimos. Y venga, le cuento, o sea, optimista, tranquilo, bien, excepto aquí no les mostramos el mercado de test, o a veces hablamos de él, el mercado de Tesla sufrió esta semana, que uno diría, estamos en el paraíso, el mercado de Tesla sufrió, le molestó el ruido, digamos, de los aranceles, pero sobre todo esta onda de que de pronto en Colombia ya no van a bajar tasas en los próximos 4 o 5 meses, pero además hay un riesgo de que suban, como que no le cayó bien, le cayó mal al estómago de los test, y ese es el activo que no participó de esta dinámica y que no ha participado en realidad Rich en todo el año, hasta que Crédito Público me trató de calmar a los test, que ahí le fue relativamente bien, pero la fiesta este año ha sido de peso colombiano y de acciones. Y ahí venga, le meto el tema de aranceles, que fue precisamente lo que generó ruido. ¿Usted qué opinión tiene de todo este tema de mercados antes de que me meta aquí a lo de aranceles? Tiene el micrófono apagado, Rich. Qué novato, qué pena. No, que usted empezó mostrando la inflación en Estados Unidos y acá le recomiendo que vean el evento porque ahí Felipe explica muy bien por qué el principal susto sobre esa tendencia de inflación de Estados Unidos viene por el petróleo. Y usted habló ahí ampliamente sobre el tema del petróleo. Y sorprende la gráfica, me gustaría que la volvieran a mostrar de las acciones en América Latina. Chile está a punto de romper los mínimos en moneda y ya rompió los máximos en acciones. Y Chile es un laboratorio donde uno puede ver qué podría pasar en Colombia si hay cambio en el ciclo electoral, porque en Chile tenemos elecciones, creo que en menos de un mes, Felipe, El y 16 de allá. noviembre, primera vuelta. Exacto, y pues probablemente no gana con mayoría, hay una segunda vuelta en diciembre, pero lo que pasa en Chile, si hay cambio en el ciclo, es lo que podría pasar en Colombia con una alta probabilidad. Entonces quedo muy tranquilo con los activos colombianos después de ver esta foto. Simplemente ese es mi comentario.
De Y, acuerdo. venga, y me lanzo con un tema. Está viendo el dólar 3.857. Ahora usted va a hablar de los aranceles de Trump, pero si sale favorable las votaciones en Chile y le pongo el sí, 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 como cuando el hijo mío me pide permiso para hacerlo, pero yo no quiero y yo no, si le va bien en el colegio y si se porta bien el sábado para tratar de que no salga. Entonces acá le voy a decir, si salen bien las elecciones en Chile y si sale ese decreto que hablamos hace 8 días que no ha salido, y si el DXY no genera dolores de cabeza, pues no sería extraño ver un dólar por los lados de los 3.700 antes de novenas o antes de fin de año. Pero ahí dije tres sí, sí y sí y sí. No, bueno, Pero son sís que no es un lance de moneda, es más probable de que sí, sí, en lugar de que no, en este exacto. trabalenguas. Y es bien interesante ver ese tema del dólar que ahora, yo lo mencionaba en un comité esta mañana, que pues que por ahora es como, ahora es para todo el mundo es normal y entienden el 3800 y es habitual, pero es un nivel bravo, ¿no? Vamos a estar en una zona en la que a mí incluso pues que me gusta estar presionando la baja porque es parte como esencial del pilar de nuestra teoría de por qué le va a ir bien a Colombia los próximos años. Siento que es un nivel que no es para tomar tan livianamente. Los 3750 son importantes, es complicado, han sido el piso desde 2021, desde las manifestaciones, véanse la conferencia para escuchar el cuento. Entonces va a ser interesante ahora tratando de encontrar razones para que no rompa, cuando antes todas las razones era para que no se fuera al infinito, ahora es Sí. razones para que no rompa el piso. Hace un año que está en 4.400 nosotros decíamos, "Uy, ojalá llegue a 3.800". Ahora decimos, "Uy, ojalá no baje de tres mil Y, setecientos uno- y cincuenta es muy chistoso que uno dice, y si llega a 3800 de pronto recomendamos compra y la gente es como, o bueno, los alcistas son, pero si es claro, pues cómo no, a 3800 todo el mundo compra, ojo cerrado, y cuando llega el nivel ya la gente no sabe por qué llegamos a 3800. Entonces no es tan obvio cuando llega el momento en que uno dice, aquí deberían no estar comprando dólar por el piso, por la incertidumbre, por lo que sea, obviamente tiene muchos elementos en contra, ya no es fácil, porque por una razón llegó aquí. Sí. Entonces, bueno, estamos ahí en un piso Bueno, muy interesante. cuénteme la novela de Trump venga, yo lo introduzco acá porque nuestro último podcast no alcanzó a coger el ruido del domingo 19 de octubre, ¿se acuerda? Sí. Y usted y yo estábamos hablando el domingo como entre 8 y 10 de la noche, eh, pues preocupados como ese tercer domingo de enero sobre esa pelea, pero creo que ya estamos curtidos, como cuando uno le pegaban cuando chiquito, tiene ya uno el cuero más curtido y ya no le duelen los fuetazos. Y en este caso, hablábamos sobre la influencia que tiene los congresistas americanos que conocen a Colombia, los funcionarios de la Secretaría de Estado que conocen a Colombia, Christopher Landau, cuando hablo de congresistas, pues Bernie Moreno, y finalmente eso está pasando esta semana, como que lo de los aranceles se está dilatando, pero usted me va a contar ahora qué pasa si ponen aranceles, que tampoco es para rasgarse las vestiduras, porque usted me va a mostrar qué pasó en Brasil. Y si tal vez esos aranceles se cambian más, pues, es por sanciones individuales. Entonces, si quiere, cuénteme, Felipe, su opinión. Listo, sí. Sí, el domingo fue un domingo duro me imagino para todos en Colombia, pero los que estamos preocupados por la apertura de los mercados el lunes, duramos hablando muchísimo. No sé la metáfora de los fetazos, es una metáfora de pronto muy Ya no lo fuerte, pueden decir, los hijos de ahora no, pero, ya no le damos fuetazos a nuestros no, hijos. pero sí el cuero ya es otro cuero. Entonces uno siempre dice, y no somos nosotros, claro que entramos en susto y claro que pensamos en los escenarios difíciles, pero los inversionistas están demasiado curtidos y como que siempre piensan en la segunda derivada y es esto qué le hace al tema electoral, esto qué probabilidad le aumenta o le disminuye a que otra vez un presidente o el presidente nuestro se enfrente a límites importantes y a elementos que al final debilitan al país. Entonces siempre está esa segunda derivada que dice que de pronto esta noticia termina siendo positiva. Recuerde, pues ese domingo pasado, el primer choque de aranceles, para mí fue el que abrió la puerta a la segunda onda de valorización de acciones colombianas. La primera fueron las elecciones regionales, que usted tiene un cuento ahí bueno hoy mismo.
Y la segunda fue cuando se dio ese choque. A los 3 días las acciones se dispararon porque vieron otro contrapeso poniéndole límites al gobierno. Entonces, bueno, al final terminó así, aunque esto no ha terminado. El capítulo de los aranceles no ha terminado, o el del, más bien del choque, porque no es un capítulo de aranceles todavía. Entonces, el resumen es, se da este choque, vienen sanciones individuales, que es parte de lo que todavía tenemos que resolver, sanciones individuales. eh, pues es lo normal, es como la herramienta más habitual cuando se está hablando de este tema de que se acusa a un país de estar relacionado con o a un gobierno que no está haciendo el trabajo con el tema del narcotráfico o está ligado incluso al narcotráfico. Las palabras de Donald Trump han sido muy severas, muy fuertes, pero generalmente se va a sanciones individuales. El mismo Venezuela sufrió sanciones individuales y a los 2 años tuvo no aranceles, ellos arrancaron como con límites a los accesos, al acceso financiero, al endeudamiento, o sea, cosas más como económicas, más, que aranceles que en esa época no eran de moda, pero quien los puso fue Donald Trump, el que arrancó con las sanciones individuales fue Obama, y después los aranceles llegaron con Donald Trump, que no se demoró en nada. Entonces uno sabe que el gatillo de Donald Trump es mucho más rápido, ¿no? No es como el de los demócratas en este escenario de narcotráfico y de Venezuela y Colombia y la situación. Entonces, el punto, la línea en la arena es si son sanciones individuales, el mercado se imagina que es otro elemento que más bien debilita la posición actual del gobierno más que debilitar al país. Si son aranceles, debilita ambas, la posición del gobierno y los aranceles. Si hay aranceles, de repente una lectura política, que digo, ese sombrero que es bien grande para mí, es como probablemente pues la base se vuelva mucho más fuerte, la de la izquierda, y probablemente sume un poquito de centro izquierda, pero seguramente para una segunda vuelta hay más garantía que pierdan porque el centro es del país, es grande y le gusta la estabilidad. Pero eso es si nos fuéramos al mundo de los aranceles, que no estamos ahí. En términos de mercados, Y esa es Felipe, esa es la línea. venga, yo le hago una pregunta. El domingo 22 de enero, que pasó esto mismo, están esas dos sobre la mesa. Ese domingo, ¿cómo está esa probabilidad? Sabemos qué pasó, pero antes de saber cómo está esa probabilidad en el mercado entre sanciones individuales y aranceles, y ya después de que su cuero está más curtido al domingo pasado, ¿cómo usted ve esa probabilidad entre sanciones individuales y aranceles? Pille que fue un proceso que usted lo vio y fue un proceso durante el día, porque al principio los intercambios y todo uno dice, pero ¿qué está pasando? Esto es muy serio. Entonces como que El al 22 de enero. no, el 22 de enero, la probabilidad que yo le daba al evento después de ver los intercambios de cada uno, cuando nosotros anunciamos aranceles, yo dije, esto es de 80%. Esta vaina es muy difícil desactivarla. Y Ok. la desactividad fue rarísima, ¿no? Fue en la noche, fue, bueno, con unas versiones rarísimas de cómo pasó eso. En este caso, yo creo que yo estaba por ahí en un 40 cuando En cuando aranceles. en aranceles. Ya la probabilidad era menos cuando vi las noticias. Y después durante el día y noche que estuvimos trabajando y analizamos lo que les vamos a mostrar a ustedes y mil cosas y dijimos, no, esto es más, es menos, es como de un 20 o algo así Ok. cuando ya arrancó el mercado. Sí, sí. Creo que cuando hablamos el domingo en la noche yo le he dado un peso más bajo a los aranceles, ¿no? Sí, usted siempre en estos, cuando discutimos, usted siempre es el que no, es como el diablo y el ángel. Yo siempre soy el diablo en el que esto puede ser grave, no lo Sí, minimicemos, y usted siempre es como no, calmémonos. Y bueno, esa discusión siempre es muy valiosa. sí. Entonces, Bueno, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces ya sabemos que estamos todavía esperando a ver que salgan las sesiones individuales y esto va a ser pues, un tema de teoría de juegos. Cómo reacciona el gobierno, si el gobierno reacciona fuerte, tanto que presione los aranceles, entonces llegan los aranceles, pero lo que usted decía ahorita, hay un conocimiento tan, digamos, tan profundo, puede ser sesgado, por supuesto, de los asesores de Donald Trump, que van a tratar de evitar tocar el tema económico, porque saben que ahí hay una posición que se fortalece, digamos que hay algo por ganar también en temas del gobierno. Eh, no sabemos en este momento que estamos grabando cómo le terminó de ir a las marchas que se anunciaron el viernes. De pronto ahí también hay algo de información, pero yo no creo que eso va a ser como más de lo mismo, y no creo que si acaso ese proceso ha debilitado también al mismo gobierno, como darse cuenta que ya no tiene esa fuerza en las calles. Pero ahora sí, venga, le dejo de prometer el tema y se lo muestro. Entonces el punto aquí de los aranceles es, bueno, ¿cuál es la posición de Colombia?
Porque la pregunta es, ¿va a generar ruido en los mercados? Sí, si hay aranceles, sí, no lo duden. El dólar va a tratar de ir arriba de 4.000 y va a ser un rollo. La probabilidad de que los aranceles lleguen es bajita ahorita, pero hay todo un juego de intercambios que no lo sabemos ahora, hay que esperar a que llegue. Pero la pregunta es, oiga, ¿va a afectar la economía de Colombia? Porque entonces ese mismo domingo era increíble la repetidera de Colombia, entonces va a colapsar y esto es el peor y es nuestro principal socio comercial y todas esas cosas. Entonces ahí es que uno respira y es, venga, ¿cuáles son los números? Listo. Entonces sí, nosotros exportamos el 30% de las exportaciones van para allá, que ahorita año corrido son cerca de 10 billones de los 32 que se puedan estar exportando en este momento hasta agosto. Entonces uno sabe que que si es el socio más importante de Colombia, sin duda alguna. ¿Cómo es la relación con ese socio? Pues nosotros desde el 2014, desde que cambió el ciclo y vino la debilidad en las materias primas, pues nosotros tenemos un déficit comercial con ellos. Nosotros les vendemos eh, menos de lo que les compramos. Entonces es una posición que Donald Trump es la que busca con todos los países. Por eso cuando los aranceles llegaron en la primera ronda, en el Liberation Day de abril, a Colombia solo le pusieron 10%, porque es un país en el que Estados Unidos, digamos, como mide el juego Donald Trump, que no es como todos lo midamos, en el que él dice yo gano si te vendo más. Esa es la forma en que él ve el mercado. Yo creo que esa es una forma equivocada para el tema de Estados Unidos, pero es beneficiosa para el tema del resto del mundo, entonces que lo vea. Pero la forma que él lo ve, él dice yo te voy ganando, y como yo te voy ganando, no te pongo aranceles tan fuertes, y eso fue el resultado. Por eso en el Liberation Day a nosotros nos fue bien, porque nos fuimos con 10% y, y con muchas exenciones. Muchos productos de Colombia no están, que el mismo presidente Gustavo Petro lo dijo acertadamente, y él dice, si a mí me ponen aranceles, acertadamente en la medida económica, no en la situación que generaría, y es, a mí no me van a llegar todos esos aranceles, porque Estados Unidos no le pone aranceles a ciertos productos, porque no le interesa, porque le afecta a sus políticas. Entonces aquí viene la segunda parte del análisis y es pues, ¿qué exportamos nosotros a Estados Unidos? Entonces aquí tenemos, en la siguiente tabla tenemos la composición de las exportaciones a Estados Unidos año corrido. Entonces esos 9.9 billones que les mandamos allá, pues se separa en combustibles, que es la mayoría, el 11%, que es 3.5. Eh, y comienza ahí, bueno, y comienza a ver el componente de café, que es alto, el de flores, que es importante, y después hay otras cosas que comienzan ahí a moverse y a reducirse. Hay una parte de manufactura que sumada puede ser importante, pero es mucho alimentos y frutas y flores y café, aparte del tema de combustibles. Entonces, cuando uno ve cómo ellos han tratado a los diferentes países, pero particularmente cómo trataron a Brasil, entonces hicimos el paralelo de qué tanto, al final, cómo le fue a Brasil cuando tuvo este choque, porque recuerden que Brasil tuvo toda la gama de cosas. No, si quieren quedémonos en la tabla, por favor. A Brasil le anunciaron los aranceles el 30 de julio y el 6 de agosto se los pusieron. O sea, esto fue automático, fue bien rápido. Y entonces, ¿qué le dijeron a Brasil? 50% de aranceles para ti. Eso suena escandalosísimo. Pero cuando se conoció la lista de productos, de ese 50% da muchas exenciones. Ahora, Brasil exporta 12% a Estados Unidos de su total. O sea que Brasil no es tan dependiente como nosotros. Así que uno sabe, listo, Brasil no le va a doler tanto como nos puede doler a nosotros. Pero con las exenciones, los productos que quedaron afectados finalmente en Brasil bajaron del 12 al 4.4. Entonces yo te voy a poner 50% de aranceles a todos tus productos. No, al final es 50%. eh, bueno, pero ¿qué tanto dependo yo de ti? Solo el 12. Y yo voy a hacer unas exenciones. Bueno, al final mis aranceles llegaron al 4.4. Entre ellos fue café. Café se llevó el 50% para los brasileños que nos dejó en una situación competitiva mejor para nosotros. Entonces, cuando uno aterriza eso, y ahora sí el siguiente gráfico, ¿qué dijeron los inversionistas en Brasil? Primero, cuando se anunciaron los aranceles, no se asustaron. Ahí ustedes ven los bonos brasileros, que es la verde y la roja es la tasa de cambio brasilera. Digamos, no se asustaron, no. Lo mismo que usted me acaba de preguntar. En la tarde que se conoció eso, hubo estrés y el real trató de desvalorizarse y los bonos brasileros subieron 20 básicos, que no es duro para un día, pero es marginal para lo que ustedes ven ahí. Pero a los 6 días, cuando se implementan los aranceles y se anuncian las exenciones, el real brasileño se ha desplomado 3% y los bonos se han bajado 60, 70 básicos. Entonces es muy importante eso porque es la pregunta que se va a hacer, digamos, al final el inversionista es, ¿estos aranceles qué tanto me van a afectar la economía? Y es muy probable que para Colombia sea similar. Es probable que el número de los
Es que el titular es que es el 32% de las exportaciones colombianas. No, probablemente sea un 7 o un 6. Ahora, yo no quiero sonar como, no, seguro que el sector al que le claven 50 no va a estar contento, seguro que va a ser difícil, no quiero ser como tranquilos que todo esto está bien, no. Pero a nivel del impacto de la economía va a ser mucho más moderado. Y el último nivel del análisis es si es café, pues no hay problema. Pues no, sí hay problema, no quiero volver a tocar. Pero entonces los competidores nuestros también tienen aranceles. Si es flores, entonces Ecuador también tiene aranceles. Entonces hay que tener en cuenta para decir, es que se va a acabar el mundo. No, no se va a acabar el mundo. Pero sí, en este caso, para los mercados financieros, en un periodo de aranceles, manda el dólar arriba de 4.000 y le clava 200 pesos más 300, se va a sentir incómodo. O sea, porque además tenemos un problema inflacionario que no le sirve, no aguanta un poquito de dólar arriba. Entonces, no quiero decir que eso va a ser como un paseo de campo y vamos a estar felices, pero no lleguemos al punto de que se va a acabar la economía si hay aranceles. No es así. Hay unos sectores que lo van a sufrir y el caso es que en todo ese cómputo, en el proceso de la mente de los inversionistas en Brasil, que es un mercado mucho más grande que el nuestro, la gente dijo, en el neto compro Brasil, me parece que esto es lograr. Entonces ahí termina la historia de lo que sabemos, Richie, sabiendo que es una historia en continuará todavía. Sí, muy interesante, Pipe, porque este ruido le queda casi 300 días. Es decir, así como pasó el 22 de enero y pasó el 19 de octubre, puede pasar, no sé, en algún día de diciembre, en algún día es decir, de acá a agosto del 2026 se pueden volver a repetir este tipo de situaciones. Ese es el primer mensaje. El segundo, tenemos el cuero más curtido en términos de mercado. Y pues ya vimos lo que pasó en Brasil y a buen entendedor, pocas palabras. Y tercero, para que siendo empáticos, pues con los floricultores que seguramente nos oyen y que una medida arancelaria los afectan, y siendo empáticos con los caficultores que también tenemos unos clientes muy queridos que les damos acá un saludo, nos enviaron a través de Carlos un delicioso café, muchas gracias a Felipe y a mí. Siendo empáticos con ellos, sería grave si los aranceles son superiores a los que tienen nuestros competidores. En este caso, puso usted el ejemplo de Brasil y puso el ejemplo de Ecuador para el caso de las flores o incluso Vietnam también para el caso del café. Es decir, ya aranceles superiores al 50% nos tocaría rebarajar. Pero nuevamente, las probabilidades de que implementen ese tipo de medidas cada vez son más bajas porque pues los funcionarios del gobierno americano saben que una cosa es hacerle daño al país en su conjunto y otra el foco que quieren hacer. Pero muy interesante, Pipe, pues porque da un análisis racional y pragmático de lo que pasó hace 8 días. Sí, la mayoría de análisis que vimos fue una línea directa entre el arancel, primero una probabilidad altísima de arancel y el fin del mundo. Eso fue como en 2 segundos llegábamos allá. Sí, sí. Y a pesar de que no hay diplomacia desde acá, parece que ya tenemos gente que nos conoce allá que nos ayuda, ¿no? Sí, Entonces, pues, bueno, sí, en 286 días que quedan pueden pasar este tipo de cosas. ¿Listo? vale. Si Richie, quieres, venga, sigamos. y por si depende cuándo están oyendo esto, pues hay algo el 26 de octubre, ¿no? El domingo. Muy importante, ¿no? Tenemos la consulta Sí, izquierda de la que habíamos sí, hablado. la, Hay, la, hay un tema ahí que nosotros habíamos hablado de un número que nos lo han controvertido con toda la razón, que decíamos, oiga, de pronto 5 millones, pero nuestro análisis era como una consulta de izquierda hecha en marzo, y esta al ser en octubre cambia los números. Estoy tratando de hacer como una gota de mea culpa, tratando de que no suene tanto, y es el número probablemente que uno le ponga en la raya al tema de la consulta de la izquierda, porque acuérdense que eso va a ser muy significativo para los mercados y es qué tanto poder tiene todavía para la primera ronda de apetito, de sentir el feeling de cómo está la izquierda apoyada en el país. No va a ser ese, y el número va a ser más difícil de plantear, no sé si sea 1 o 2 millones, ya ahí no hay mucha base para hacerlo, pero sigue siendo un evento clave. Creo que usted sabe algo de ese evento, que nos lo ha estado repitiendo mil veces y ya llegamos, Richie. Entonces cuéntese usted qué piensa, cómo ve todo este tema y con la información que han llegado, que esta semana hubo mucha información de esto. sí. Pues el próximo domingo 26 por fin la tan esperada y novelesca consulta de la izquierda, Felipe. Hoy he escuchado a un magistrado del Consejo Electoral en la mañana y tiene que contar los votos de los tres candidatos. Pero yo creo que el foco de atención no va a estar ahí.
Yo creo que el foco de atención, y si quieren pasemos a la siguiente de acá para poner un poco en contexto, eh, hace 4 años, cuando faltaba, o más bien un año antes de las elecciones del 2022, donde quedó Gustavo Petro, uno veía las encuestas, Felipe, y Gustavo Petro tenía una ventaja muy amplia. Tenía una intención de voto del 30%, y el segundo, que era Sergio Fajardo en ese momento, antes de que saliera pues al escenario Rodolfo Hernández, que en paz descanse, tenía la mitad. Y en ese momento la izquierda, si ustedes se acuerdan, venía ganando pues en las alcaldías de las principales ciudades del país. Entonces teníamos una centro izquierda en Bogotá, un partido independiente en Medellín, pero pues más cercano a la izquierda, una izquierda en Cali y una izquierda en Cartagena. Entonces, si uno revisa los eventos previos a las elecciones del año 2022, pues era probable la victoria de la izquierda en las presidenciales. Y eso fue lo que pasó. Pero cuando llega Gustavo Petro y tal, trata de impulsar su acuerdo nacional, nombra un gabinete con algo de centro que se fue perdiendo en la medida en que avanzaron los meses y años, pues con las salidas de acuerdo ustedes, Cecilia López, Alejandro Gaviria, etcétera, el mismo José Antonio Campo, de los autos responsables del gabinete, y en la medida en que Gustavo Petro tomó otra serie de actitudes frente a las instituciones, Congreso, Cortes, fue perdiendo popularidad. Y esa popularidad no ha hecho otra cosa sino caer a un piso del 30%. Y en el 2023 yo creo que Felipe, algo nos empiezan a mostrar los eventos, porque una cosa es las opiniones, que uno las puede oír en medios de comunicación o viendo un periódico, y otra cosa es ver los eventos, y otra cosa son las encuestas. Y como usted bien me lo dijo hace una hora, el primer evento fue ese, que fueron las elecciones en el año 2023, donde la izquierda perdió todas las ciudades donde estaba, porque Barranquilla ha tenido una continuidad. Pero no nos fuimos a la derecha en Bogotá, pero pues llegó Carlos Fernando Galán y recuerde una derrota fuerte de Gustavo Bolívar, pues hasta le ganó Juan Daniel Oviedo a Gustavo Bolívar, un ahí al otro péndulo en Medellín, una otra visión de gobierno regional en Cali y un cambio también de péndulo en Cartagena. Ese fue, yo creo, el primer evento clave. Y entre ese evento clave y las elecciones que vamos a tener este domingo, Felipe, del Pacto Histórico, hemos tenido es encuestas y dejaron de hacer encuestas por la ley Mordaza, y ya a partir de noviembre usted y yo y Carlos nos vamos a divertir muchos porque ya la ley va a permitir que salgan encuestas. Pero sin encuestas nos vamos a los eventos. Y en la siguiente, pues usted vio un evento que personalmente me llamó mucho la atención, y fueron las elecciones de los consejos municipales de la juventud. ¿Qué es eso? Pues son unas elecciones que se hacen en Colombia, las hace la registraduría y permiten votar, si no estoy mal, pues a las personas de 14 a 24 años. Y lo que me sorprende, Felipe, son tres hechos, para ser concreto. El primero, el número de votantes, 1,5 millones de personas. ¿Eso es poco o es mucho? Para mí es mucho, porque una encuesta en Colombia por lo mucho tiene 5.000 encuestados, que reúnen diferentes poblaciones etarias en diferentes ciudades, de diferentes géneros, ¿sí? Pero si hacen una encuesta solo de jóvenes, la mejor encuesta es esta, porque ahí encuestaron a 1,5 millones de jóvenes, la registraduría. Entonces, el censo electoral en Colombia supera los 40 millones, para las presidenciales votarán 22, 23 millones, dicen 1,5 millones no es nada, pero para mí, y usted me dirá, es una muestra representativa. Ese es el primer hecho. El segundo hecho, el número de votos de los partidos de derecha. El Partido Liberal fue el que más votos obtuvo, muy parecido a las votaciones del año 2021. El Partido Conservador quedó de segundas, muy parecido. El Centro Democrático, que ha obtenido cero, Felipe, ahora 6%, 85.000 votos. Es decir, ahora en el 2021 había cero jóvenes del Centro Democrático.
Ahora hay 85.000 jóvenes en los consejos municipales que representan al Centro Democrático. Y Cambio Radical, 79.000 votos, muy parecido. Pero entre esos tres, que son pues los partidos que están a la derecha en una gráfica, pues hay casi 18%. Eh, Hace 4 años era el 13%. Eso se parece mucho a las encuestas del DANE de preferencias políticas. Es decir, pareciera que nuestros jóvenes, voy a utilizar una, no sé si se están derechizando o dejaron de de gustarle la izquierda, por utilizar otra palabra, y más bien ahora les gusta la derecha. Y el tercer hecho, Felipe, los partidos de izquierda, acá no hay pacto histórico, sino Colombia Humana y el partido ASI, que son los que apoyan a la izquierda, pues unas votaciones muy bajitas. Si usted se da cuenta, pues no superan los 50.000 votos. Es decir, el Partido Conservador es el doble de esos dos votos y el Centro Democrático el doble. Eso a mí me da una señal, no sé si a usted le da una señal, pero a mí me da una señal. Es decir, ¿qué mejor encuesta que esta para quitarse el miedo de la continuidad de la izquierda en Colombia? Que no sabemos, porque faltan las encuestas, que se empezarán a publicar ya en noviembre. Pero yo con esto me siento menos intranquilo comprando acciones colombianas, que el riesgo de las acciones colombianas en el corto plazo, porque lo principal es el ciclo, etcétera, es el tema local y que no sea el cambio en el ciclo político. Esos resultados me dejan tranquilos. Entonces no sé ahí cuál es su opinión, Pipe. Sí, Rich, a mí me llama muchísimo la atención, la verdad me sorprende y esto, por supuesto, con todos los elementos que obviamente no van a reflejar exactamente las votaciones. Yo no creo que haya una mejor muestra eh, que esto va a superar, esto para mí supera el valor de las encuestas. Obviamente no quiero meterme como en ese tema de la diferencia que hay, por supuesto son cosas diferentes, pero es enorme, esto es enorme y obviamente es muy focalizado, bueno, lo que sea en términos del rango de edad, pero me pone a pensar, pero obviamente no sé si es como, es algo que hemos visto tan repetidamente que me pone a convencerme de pronto si hemos estado sobreestimando, dado que pues finalmente es el que es el gobierno de turno y tiene igual un poder enorme, pero en las calles cada vez es más difícil, ¿no? Si uno no ve manifestaciones con un montón de buses y cosas de ese estilo, cada vez es más difícil y se ha visto y ese era el gran poder del gobierno. Y ahora ve los números y cada vez es como más complicado, los números no le sale un número positivo. Entonces de pronto no van a segunda vuelta, pero ya ahí no sé, ya estoy mandándome con algo que es muy difícil, porque pues todavía estamos muy verdes en temas de candidatos, todavía falta mucho más. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención esto y cada número, o sea, no he visto un número que me diga, ah, no, vea que esto está parejo. Las encuestas probablemente muestren algo más parejo, que van a mostrar dos líderes, probablemente uno de ellos sea de la izquierda, pero el resto de cosas yo no he visto nada parejo Sí, en, y, en las y, y le, votaciones. le voy a mostrar una cosa que lo va a sorprender más que está en la siguiente, porque en Bogotá pues tiene localidades, ¿sí? Ahí faltó que pusieran el número total de las localidades y las que están en azulito son las del Centro Democrático. Y Bogotá es una ciudad que tradicionalmente ha sido pues de izquierda o de centro, no de derecha. Pues desde que usted y yo estamos en este negocio, no hemos visto un solo alcalde de derecha en Bogotá. Todos han sido alcaldes de izquierda, incluido Petro. Y pues hasta ahora Carlos Fernando Galán, que no es de derecha, es más de centro. Entonces, el Centro Democrático ganó en 11 localidades, ¿sí? Y si usted ve la local, ahí está pues el Polo Democrático, que es el amarillito, solo una localidad. Entonces, no lo estoy tratando de convencer de que compre acciones, Felipe, de que va a llegar a la derecha. Ni somos politólogos, como usted dice, ese sombrero a nosotros nos queda grandísimos, pero sabemos números, ¿no? Y sabemos comprensión de lectura, y somos pragmáticos y realistas. Entonces, los eventos y los hechos nos están dando señales. Ojalá funcionen esas señales. Bueno. De acuerdo. Y para el tema del trade político, que todo el mundo la habla y que mucha gente que no se montó, analistas, dicen es que eso es muy temprano para hacerlo. El trade político no es un trade que se dé cuando
no, a mediados de junio, cuando se conozca quién va a ser el presidente. El trade político es un trade de anticipación. A mí me parece muy particular eso, pues cuando llega la información ya no es el trade político, ya será otra cosa. Entonces tengan en cuenta eso, uno no compra con la certidumbre, uno compra hace rato con la idea y después a medida que llegan los datos se va fortaleciendo. Que fue muy parecido, por ahí tiene unas discusiones a veces en redes con el tema de Argentina. El tema de Argentina, la bolsa comenzó a subir un año antes. Un año antes Milei no era tan reconocido y en encuestas era muy, muy bajito y fue subiendo y a medida que fue subiendo la bolsa se fue disparando. Entonces es un proceso de anticipación. Aquí no está, uno en los mercados no está para tener la razón, está para hacer retornos. A veces uno hace retornos sin tener la razón, solamente por los procesos de preparación. Aquí de pronto se dan las dos cosas, tener la razón y hacer retornos. Y Sí. pues recuerden que el mismo domingo, pues hay elecciones en Congreso en Argentina y el riesgo de Milei es alto. Si él no consigue la tercera parte en alguna de las dos cámaras, se le va a enredar su presidencia los próximos 2 años y eso también es un elemento clave de este trade político latinoamericano. Entonces, el domingo es un domingazo, pues, de datos. Richie, vamos al calendario porque ya se nos Sí, fue el tiempo. porque creo que no No, fue un short, no cumplimos. no fue tan corto como esperábamos, entonces sí, veamos la última parte. Cerrémoslo. La próxima semana bien chévere, bien movida porque tenemos bancos centrales. Tenemos la Fed el miércoles en que la probabilidad es del 99% que bajen tasas y con este dato de inflación de pronto es más tranquilo, no conocen el desempleo a ellos, gringo, porque no lo pudieron reportar. Y tenemos tasas en Colombia, donde la idea es que se queden quietos no solo octubre, sino diciembre, así uno de esos cambios de pronto hasta enero o marzo así uno de esos cambios y de repente, si ustedes han visto el gran descache de los analistas este año, fue inflación y tasas del banco. ¿No? Por ningún lado le estuvimos cerca de este comportamiento. Y nos vamos a la sesión de ocio. Aquí, que no sé quién va a tomar el micrófono. Listo, les cuento un Fabián. saludo Fabián, Ricardo y Felipe. gracias. Las dos recomendaciones que hay para la otra semana son estas dos películas que pues digamos aprovechando ya que se acerca el 31 de octubre pues son de terror. La primera recomendación es pues es una película ya estrenada el pasado jueves 16 que es secuela de pues una de las mejores películas de terror psicológico que se estrenaron en 2021 y pues digamos que en esta oportunidad regresa con un poco más de intensidad y atención hacia este personaje del raptor que interpreta Ethan Hawke y pues que es actor destacado en esta película. La segunda de las recomendaciones Fabián, es, me vi Black Phone 1. bueno, Y la verdad me pareció chévere. Es con niños, la historia dice son niños y es de terror, ¿para qué va a ser chévere? Pero no fue es una onda soportable. La historia al final es como más interesante y no es de miedo así terrible. Me pareció chévere. Es como un thriller más que todo. tal cual, sí. Y la segunda película, digamos que va en esta misma línea de thriller, terror psicológico, digamos que después es del 2024, pero pues no podía dejar pasar la oportunidad pues de recomendarla. Se llama Hereje y pues ya desde el título uno intuye que pues va a mezclar elementos religiosos, también pues va a mostrar una trama, digamos, de manipulación centrada en la visita de dos hermanas mormonas que en su misión terminan en la casa de un señor que pues se muestra interesado en su fe, pero que poco a poco les va a sembrar dudas sobre su religión, digamos, de una manera más agresiva. También me la vi. El papel se me acaba de escapar el nombre del actor. Grant. Eh, ¿Cómo? Es Se Hugh llama Hugh Grant, Grant. creo que ese es De Hugh Hugh Grant. Grant, Sí, me que uno está parece. acostumbrado a verlo en comedias románticas en un papel Sí. muy similar siempre y que es divertido. Pero si usted no lo deja ver películas de terror, ¿cómo hizo para verse las películas? No están de terror, ninguna de las dos Ah, vale la ok, pena, no va a tener pesadillas. listo. Es más thriller. Ok. Chévere, y de verlo a él de malo está bueno, lo hace muy bien, la verdad. Entonces, recomendadas. Gracias, Fabián. Buenas recomendaciones. Bueno, listo, terminamos en nuestro disque corto, corto podcast que no cumplimos. Pero bueno, les agradecemos la compañía, les agradecemos los comentarios, el apoyo y muy invitados a ver nuestro evento, que ahí van a tener el link. Ahí hay comentarios y explicaciones muy chéveres que seguro les van a alimentar más las tesis de inversión y entender la forma en que pensamos nosotros y piensan otras personas muy, muy importantes digamos, en el entorno colombiano. Listo, Richie, hasta aquí Bueno, llegamos. Feliz, nos feliz fin vemos de en ocho semana. días.
Que Vale, esté bien. Hasta luego. Feliz viaje. vale, Chao. gracias, chao. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.